en Estados Unidos, y verás por qué cuento todo esto, en Estados Unidos en los años 30 se ponen de moda una serie de cómics, ¿no? Una serie de cómics de temática relacionada con la ciencia ficción, en la que cuentan la visita a nuestro planeta de seres que vienen de Marte, los marcianos, ¿no? Porque en esa época, estamos hablando de finales de los años 30, principios de los 40, pero fundamentalmente finales de los 30, los extraterrestres solamente podían venir de un sitio, que eran de Marte. Era la invasión marciana. ¿Cómo viajaban esos marcianos? En platos voladores, en naves espaciales en forma de platillo volante. ¿A qué se dedicaban? A aterrizar fundamentalmente en zonas rurales donde no pudieran ser detectados por los militares, donde no existiese una población masiva, sino en zonas rurales. ¿Y a qué se dedicaban? A recopilar muestras, a estudiarnos a los seres humanos y de vez en cuando a encontrarse con algunos humanos, darles un susto o bien secuestrarlos para hacer pruebas médicas con ellos. Bueno, con estos ingredientes se armaba toda una trama, ¿no? Y esos cómics tuvieron una difusión extraordinaria en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Extraordinaria. Y todo eso acabó calando en la cultura popular, ¿no? Pero estamos hablando de finales de los años 30. Hasta el año 1947, hasta el 24 de junio de 1947, no empieza la era moderna de los ovnis. Con lo cual estamos hablando de unos 8, 9, 10 años antes de la era moderna de los ovnis. Todas esas historias que se contaban en esos cómics, pues como te digo, acabaron trascendiendo a la cultura popular, ¿no? Y eso dio lugar, pues, a emisiones de radio donde se hablaba de ese tipo de cosas o se hacía alusión a estos cómics. Bueno, es decir, que eso acabó calando en lo que es la cultura popular, ¿no? Si esto lo ve un sociólogo, lo tiene muy claro. Es decir, ¿qué es el fenómeno ovni? Es un mito. Un mito que tiene su génesis, su origen, en un punto muy claro, que es a finales de los años 30 en Estados Unidos con una serie de cómics. Porque, claro, si en esos cómics los marcianos eran bajitos, cabezones, con ojos grandes, viajaban en platillo volante, aterrizaban para recoger muestras, se dedicaban a secuestrar a gente para realizar estudios médicos, pues eso, con el paso del tiempo, ha acabado trascendiendo a la cultura popular, a la prensa, a la radio, a la televisión, a documentales, etcétera, etcétera. Entonces se crea como una especie de psicosis colectiva y una serie de personas pues afirman haber vivido experiencias de ese tipo, pero todo se podría explicar desde un punto de vista psicosociológico, ¿no? Esto te diría a cualquier sociólogo que no tenga ni puta idea del fenómeno ovni, con perdón, básicamente. Pero la historia esta es incluso más trascendente, es decir, porque qué raro un mito que deja huellas, que aparece en las fotografías, que es captado en el radar, que lo siguen cazas militares, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? ¿Cuál es mi punto de vista sobre el fenómeno ovni? El fenómeno ovni es algo no humano, es una inteligencia no humana. Una inteligencia no humana que se adapta al contexto sociocultural de la época para presentarse ante nosotros. Eso es lo que es. Es decir, ¿y qué es lo que toma? Aquello que podemos reconocer y aquello que está en la cultura popular. Es decir, no es que esos cómics dieran lugar a la subcultura del fenómeno ovni, eso acabara trascendiendo a la cultura popular y que hoy en día todos los casos se pueden explicar desde el punto de vista psicosocial. Cualquiera que se acerque al fenómeno ovni sabe que eso es ridículo, porque están sucediendo casos todos los días con abundantes pruebas de su veracidad. Desde mi punto de vista, esa inteligencia que está detrás del fenómeno ovni toma esa serie de elementos de la cultura popular para mostrarse ante nosotros de un modo reconocible. Es decir, en los años finales de los 40 y principios de los 50, cuando comienza la era moderna del fenómeno ovni, ¿qué eran los ovnis? Eran naves en forma de platillo volante. ¿Por qué? Porque eso ya estaba en el inconsciente, dirían en el inconsciente colectivo, sería más correcto decir en la cultura popular, aunque es un concepto que he repetido mucho, pero ahí estaba, ¿no? Por lo tanto era reconocible. Si alguien ve un objeto en forma de platillo volante, pues dice una nave extraterrestre, ¿no? Si aún encima los humanoides vinculados a ese objeto pues son seres pequeños de gran cabeza, más leña al fuego, ¿no? Si esos seres en muchas ocasiones
los encuentros previa cita, o los encuentros cercanos con ovnis aparentemente son casuales y se encuentran a esos seres recopilando muestras del terreno, pues la gente piensa, oye, pues claro, pues oye, una nave extraterrestre que viene de otro mundo está aquí recogiendo muestras para analizar y nosotros hemos pasado por aquí con el coche y por casualidad nos lo hemos encontrado, ¿no? Sin embargo, eso solamente es la superficie de un fenómeno muy complejo. El fenómeno se adapta y, como tú muy bien decías antes, se ha ido readaptando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces aparecían en naves en forma de platillo, ¿no? Luego ya eran naves mucho más estilizadas, ¿no? Y ya, bueno, lo de extraterrestres que venían de otro planeta en naves de chapa ya tendrían que utilizar algún tipo de motor muy especial o algún medio de transporte absolutamente increíble más allá de nuestra tecnología. Pero es que últimamente están apareciendo ya, como tú muy bien decías, como naves de plasma, como objetos luminosos que se materializan y se desmaterializan. En los casos de encuentros cercanos y de contacto ya no dicen que son extraterrestres, sino entidades de otras dimensiones, ¿no? O de universos paralelos que pueden materializarse y desmaterializarse, pero en el fondo... Viajeros del tiempo. Viajeros del tiempo. Es decir, en el fondo, eso están readaptándose al contexto sociocultural de la época, porque no tendría sentido que a un tipo de finales de los 40 o principios de los 50 le digas que vienes de un universo paralelo. Si para él ya bastante increíble sería pensar que viene de una lejana galaxia como para decirle que vienes de un universo paralelo. Pero hoy en día la existencia de universos paralelos, con la popularización de la física cuántica y con toda una serie de conceptos que han trascendido en la cultura popular, pues eso está mucho más extendido y a la gente ya no le cuesta tanto aceptar los viajes en el tiempo, los viajes entre dimensiones, la existencia de universos paralelos. Están volviéndose a readaptar al contexto sociocultural de la época. Es decir, el fenómeno ovni no son naves de chapa que, desde mi punto de vista, esta es mi opinión, no son naves de chapa que llegan a nuestro mundo. Probablemente ni siquiera sean viajeros quizás de universos paralelos o de otras dimensiones que viajan en naves lumínicas o utilizan la luz para teletransportarse de un lugar a otro. No sabemos lo que es. Probablemente sea incluso muchísimo más increíble que eso. Y esa inteligencia se readapta al contexto, no solamente al contexto de la época, sino a la propia persona. De forma que esa persona quede impactado por esa visión y que sea muy reconocible, ¿no? Y ahí ya entraríamos en cuestiones de psicología profunda y se han hecho investigaciones muy interesantes en este punto, cuando los investigadores descubren que es que si deconstruimos, digamos, toda esa escena de encuentro cercano, tiene mucho que ver con toda una serie de creencias, de problemas de su inconsciente, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que eso sea una proyección de su mente, de su inconsciente, no. Estoy diciendo que el fenómeno, sea lo que sea, se está readaptando no solamente al contexto de la época, sino a la propia personalidad, al propio yo profundo del testigo. Es decir, date cuenta que es un fenómeno, y yo me lo he encontrado en muchos casos de encuentros cercanos, que tiene la sartén por el mango y que tiene la capacidad de crear un escenario para que solamente esa persona o ese grupo de personas sean testigos de ese fenómeno. Yo eso le llamo marcas de veracidad. Es decir, cuando un testigo de un caso de encuentro cercano te dice, no, yo iba conduciendo por la carretera y de pronto pues observé un objeto extraño que aterrizó, del que salieron unos seres y te dice, pero qué raro, mira que estoy acostumbrado a ir por esa carretera a esas horas. Y hay un tráfico tremendo y ese día no pasó ni un coche. Cuando esto te lo dice una persona, vale, 2 vale, 5 vale, pero cuando lo has escuchado de 400 personas, uno ya piensa, aquí hay algo interesante, ¿no? Es como si el fenómeno tuviera la capacidad de despejar el teatro de operaciones para que solamente esa persona sea testigo de ese fenómeno. Y probablemente el testigo pensará, ha sido un encuentro casual. En cuanto ahondas un poco en ese encuentro cercano, te das cuenta que de casual no tiene nada. Ha sido preparado al milímetro para que esa persona en ese instante, justo en ese lugar y no en otro, donde podría haber otros testigos, viva esa experiencia de encuentro cercano, ¿no? Despejar el teatro de operaciones supone que esa inteligencia tiene la capacidad de hacer que fulanito o menganito que iban a circular por allí con el coche, pues uno se encontrara con un grupo de amigos, otro con una antigua novia, otro decidiese quedarse por más tiempo en el trabajo, otro ligara esa noche, es decir, que al final no tomaran el coche y no pasaran por esa carretera. Es decir, claro, aquí ya hablamos de algo muchísimo más extraordinario que una nave extraterrestre que aterriza a recoger muestras. Es decir, anda que no han recogido muestras, anda que no tienen muestras para analizar. Eso no importa, es un teatro.
O sea, poco importa lo que los humanoides, los supuestos tripulantes de los ovnis le dicen a los testigos. Si la mayoría de las cosas que les dicen son paridas. O sea, no tiene ninguna trascendencia. No importa lo que dicen, ni importa lo que están haciendo. Importa el impacto de ese fenómeno en la mente del testigo. Eso es lo realmente importante, lo que busca el fenómeno. Yo siempre digo que el fenómeno ovni no tiene que ver con lejanas estrellas o lejanas galaxias, sino tiene que ver con nosotros, con nuestra conciencia. Está aquí por nosotros y creo que tiene mucho más que ver con nosotros de lo que nos pensamos. No es que me gusten más. A mí todos los casos me interesan y me parecen interesantes. De hecho, muchas veces no hay una gran diferencia entre un caso con implicación militar y otro que han vivido Pepito, Fulanito y Menganito en un pueblo de Albacete. No hay diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que uno sucede en una instalación militar y por lo tanto hay mayores elementos de juicio. Es decir, hay informes oficiales, puede haber detección en radar, son testigos militares. Es decir, digamos que el caso tiene más peso, pero no porque unos testigos sean más creíbles que otros, no, sino simplemente por las circunstancias, ¿no? Por el lugar, por la zona donde sucede, en este caso una instalación militar, porque a raíz de eso se lleva a cabo una investigación oficial y existen una serie de informes sobre ese tipo de casos, ¿no? Eso es por lo que a mí me interesan básicamente los casos con implicación militar. No porque pueda avanzar mucho más en el conocimiento del fenómeno ovni, ¿no? No, porque puedo avanzar igual con ese caso que con otro, como te digo, que ha ocurrido en una aldea de Albacete. Pero sí hay más elementos de juicio y al menos desde el punto de vista probatorio o periodístico, si quieres, se pueden presentar más argumentos para validar la validez de ese caso, ¿no? Es única y exclusivamente me interesan más que los otros por esa cuestión. En Morón de la Frontera es uno de los lugares más protegidos de España, ¿no? O sea, es uno de los lugares cuyo espacio aéreo está más protegido. Seguro que hay base americana, ¿no? Claro. Y además es una base en donde aterrizan aviones de combate, incluso muchas veces para repostar en determinadas misiones secretas, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, es una base con mucha actividad, ¿no? Y creo que año 1985, unos militares se encontraban de guardia una noche. Estaban en el centro de control de vuelos cuando de pronto entra uno de los militares encargados de la vigilancia externa de la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera, ¿no? Y avisa a sus mandos de que están viendo algo muy extraño fuera y que tienen que salir, ¿no? Efectivamente salen al exterior y todos ellos, tanto los militares de guardia como esos militares que se encontraban en el centro de vuelos, observan un objeto en forma de Zeppelin. O sea, la cosa más, nos decía uno de los testigos, que era un coronel, ¿no?, con el que tuvimos la oportunidad de entrar en la base aérea de Morón de la Frontera y reconstruir el caso in situ, allí con él, justo donde sucedió. Y nos comentaban que era un objeto antiaerodinámico, es decir, un objeto en forma de Zeppelin que tenía como una especie de ventanitas a su alrededor, ¿no? Pero vamos, que aquello difícilmente podía volar, ¿no? Y aquel objeto se iba acercando a la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera. No tenían ni plan de vuelo, es decir, porque nos explicaban esos testigos, es decir, por muy secreto que sea el vuelo, si tú estás en el centro de control, tú tienes que tener un plan de vuelo. Es decir, para evitar un accidente aéreo. Siempre tenemos el plan de vuelo de si va a aterrizar un avión, un caza, no va a aterrizar, qué caza va a despegar, precisamente para dirigir esas operaciones, ¿no?, y evitar que se produzcan accidentes aéreos, ¿no? Por lo tanto, lo primero, no había plan de vuelo, ¿no? Y por lo tanto, ya no estaban preparados ni los mecánicos, ni el equipo médico y las ambulancias, que siempre sucede cuando un avión aterriza, siempre hay
Un equipo mecánico, un equipo médico, por lo que pueda suceder, ¿no? No había plan de vuelo con el peligro que constituye eso, ¿no? Que les parece muy extraño. Y él nos comentaba, no lo puedo contar, pero nos comentaba de misiones muy secretas, ¿no? En los cuales los cazas militares norteamericanos habían aterrizado en la base aérea de Morón para repostar y seguir hacia su destino en misiones secretas, incluso en misiones de guerra secretas, ¿no? Ujú. Y que siempre había plan de vuelo, ¿no? Obviamente, ¿no? Por muy secretas que fueran, ahí no había plan de vuelo. Aquello era la cosa más extraña que hubieran visto en su vida. Y aquello estaba a punto de tomar tierra. En la base aérea de Morón de la Frontera, en la pista de aterrizaje, una cosa en forma de Zeppelin, que luego la otra cuestión inexplicable es cómo ha logrado Volar. No, cómo ha logrado llegar hasta aquí. Es decir, si cualquier cosa que se acerque es que la detectamos, vamos, los radares lo detectan hasta en Francia. Es decir, que es imposible que un objeto volador no identificado haga todo este recorrido para llegar hasta aquí, pero llegue de la zona de Francia, llegue del Atlántico o llegue de la zona de Marruecos. Es decir, O sea, que lleva un camuflaje indetectable para los radares. no se lo explican. Es decir, porque es que ninguna aeronave puede sobrevolar el espacio aéreo de la base de Morón de la Frontera. Y pensaron, bueno, pues Que aterrice. que aterrice, ¿no? Pues que aterrice. Y aquello ya estaba a punto de tomar tierra, muy cerca del suelo, más o menos a la altura de la torre de control de Morón de la Frontera, cuando en ese instante pegó un acelerón imposible, y en décimas de segundo se convirtió en un punto de luz a lo lejos. Fíjate cómo es el fenómeno OVNI. Fíjate cómo es el fenómeno OVNI. Fíjate, es decir, primero se presenta con la forma más antiaerodinámica del mundo, ¿no? Y luego dice, con esta forma tan antiaerodinámica puedo hacer lo que quiera, como salir disparado en décimas de segundo y transformarme en un punto de luz a lo lejos. O el caso de Las Gándaras, en Lugo, ¿no? Las Gándaras es, bueno, un barrio de la ciudad de Lugo, muy cercano a... Es una localidad muy cercana a la ciudad de Lugo, en realidad es un barrio, ¿no? Y en el año 1995, en noviembre del año 1995, una de las cámaras de vigilancia del polvorín militar de Las Gándaras, que ya no existe, pero entonces existía un polvorín, detecta en el infrarrojo la presencia de 4 luces en el firmamento, es decir, lo que aparentaba un objeto de aspecto romboidal, ¿no? A intervalos de más o menos media hora aparecían por encima de este objeto otra serie de no identificados, otra serie de ovnis de aspecto circular que penetraban en ese objeto de mayor tamaño de forma aparentemente romboidal, ¿no? Bueno, se desata el caos, porque estamos hablando de un polvorín militar, ¿no? Varios militares acuden a un polideportivo cercano, un campo de fútbol, ¿no? Donde estaban pues, jugándose unos partidos e incluso le piden al encargado que apague las luces del polvorín, del campo de fútbol, ¿no? Para ver si podían observar ese fenómeno a simple vista, ¿no? Pero ese fenómeno no lo podían observar a simple vista, ¿no? Desde este polvorín militar llaman al diario El Progreso de Lugo porque sabían que en el mismo edificio había una productora de televisión, ¿no? Entonces piden que avisen a un cámara y llegue con una cámara para filmar. Claro, aquí cometieron el gran error porque así es como trascendió a la prensa. Claro, si tú llamas a un periódico, la cosa ya se sabe, ¿no? No había nadie, ¿no? No había nadie de la productora, pero claro, el periódico lo que hizo fue mandar a 2 fotógrafos, ¿no? Y según nos comentaban estos fotógrafos, estamos hablando del año 1995, se grababa todavía en cintas de vídeo, ¿no? Y el máximo mando de la base estaba en su vivienda, allí dentro de la misma base, y él tenía puesta pues, una televisión con su aparato de vídeo y cada cierto tiempo llegaban motoristas militares y le traían las grabaciones que estaba filmando esa cámara.
¿no? Y se la ponía y él iba poniendo las filmaciones y observando lo que se estaba viendo. Inmediatamente se da aviso a Madrid, ¿no? Esa misma noche nosotros entrevistamos a bastantes militares implicados en este caso. Esa misma noche varios cazas militares sobrevuelan la zona con la misión de interceptar ese objeto volador no identificado. Llegan una serie de personas de Madrid. Se monta una tremenda. Dice que eran militares, pero iban de paisano, ¿no? Las personas que estaban en el centro de control, en los monitores, fuerzan esa cámara y observan, de forma más concreta, la forma de ese objeto, ¿no? Ellos nos explicaban que en realidad lo que captaba el infrarrojo, digamos que eran las zonas que emitían más calor, ¿no? Pero en realidad ese objeto, cuando forzaban las cámaras, lo que se veía era una especie de balón de rugby, ¿no? Era como una especie de balón de rugby y, como digo, a intervalos aproximadamente de media hora entraban otros objetos en ese mayor, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado este ovni hizo como un movimiento, como una especie de caída de hoja y se volatilizó. Aquello se apagó y quedó simplemente un rastro de luz, un mínimo rastro de luz, y aquello desapareció. Bueno, estos militares que venían de Madrid reunieron a todos los que esa noche estaban de guardia para advertirles de que no debían divulgar absolutamente nada sobre lo sucedido, que eso era secreto, y que si lo hacían se arriesgaban a una multa o incluso a un juicio militar, ¿no? Uno de los militares, nos explicaba de forma muy gráfica que hasta entonces podías salir del polvorín con una bazooka que nadie te cacheaba. Es decir, que los controles eran muy laxos, ¿no? Y que a partir de entonces, durante bastante tiempo, tanto para salir, los cacheos eran exhaustivos, ¿no? Precisamente porque no querían que nadie sacara una copia de esas filmaciones. De hecho, hubo alguien que sacó copia de esas filmaciones, pero le entró tal miedo que acabó deshaciéndose de esas grabaciones, de esas cintas de vídeo, tirándolas fuera del recinto del polvorín a un campo, ¿no? Para que no lo pillaran con esas grabaciones. Incluso esas personas les recomendaron, o les ordenaron mejor, a los militares que no hablaran jamás con ningún periodista de este caso, y mucho menos con los que estaban pululando alrededor de la base buscando información, que éramos Marcelino Requejo, Manuel Carballal y el que está hablando, ¿no? Incluso nos pararon, recuerdo, en varias ocasiones, nos preguntaron qué hacíamos por allí, que no podíamos estar por la zona, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final todo el mundo se conoce y al final nos pude entrevistar a muchos de los militares implicados en este caso. Incluso sé dónde acabaron esas filmaciones, esas cintas. Esas cintas acabaron en un Talbot Horizon, además en un Talbot Horizon del ejército, del ejército del aire, y desaparecieron del polvorín militar y acabaron en Torrejón de Ardoz, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, que es donde se centraliza buena parte de la información vinculada al fenómeno ovni, ¿no? De hecho, varios militares me han comentado que allí hay una habitación, una sala, donde se almacenan algunas de las filmaciones que obtuvieron cazas militares que salieron en misión de scramble, es decir, en misión de persecución de objetos voladores no identificados, y que en forma un poco de guasa le llaman la habitación de los ovnis. En el año 1992 tuvo lugar el inicio de un proceso de desclasificación que termina en el 96, ¿vale? Se desclasifican una serie de informes, bastantes informes. Lo que pasa es que ahí el ejército español cometió un error, también por la época. A mí, yo siempre repito lo mismo, a mí no me gusta dar la imagen de
periodista valiente, todoterreno, investigador en busca de la verdad, que intenta desvelar aquello que nos ocultan los malvados militares, ¿no? Esta no es la película y esta no es la realidad. Bueno, esto estaría muy bien para una serie. O sea, no eres Mulder. No. Ni yo soy Mulder, ni soy ningún héroe, ni los militares son malvados que oculten la verdad al mundo, ¿no? La explicación es otra y es más de andar por casa, ¿no? Bueno, yo he hablado con muchos militares, ¿no? Pero ¿por qué no se dan a conocer algunos de estos casos? Me decían, mira, es que no sabemos qué es. O sea, si nosotros los investigadores tenemos más información sobre el fenómeno ovni de lo que tienen los militares. Los militares lo que tienen pues son algunos elementos de juicio a los que nosotros no podemos acceder, porque las filmaciones de los cazas militares que han estado en operaciones de persecución de ovnis no se han divulgado. Hay algunos casos, algunos informes oficiales sobre casos de ovnis que no se han divulgado y que serían muy interesantes. Es decir, hay detecciones en radar que no se han divulgado, ¿no? Es decir, hay pruebas de detecciones en radar que no se han divulgado. Entonces, hay una serie de elementos de juicio que no se han divulgado. Pero en cuanto al conocimiento del fenómeno, no se ha realizado ningún estudio profundo sobre el fenómeno ovni. No se ha hecho. Los militares que se encargan de investigar casos, que no son siempre los mismos, ¿no? Sino que cuando se produce un caso, pues se nombra un juez informador, ¿no? Que en el fondo es un militar, un oficial, encargado de recopilar, pues de entrevistar a los testigos, de recopilar todo tipo de información si la hubiera, como filmaciones, trazas de radar, análisis de algún resto si ha habido un aterrizaje, etcétera, 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 ¿no? Y con eso realiza un informe, ¿no? Hay informes mejores e informes peores, dependiendo del grado de implicación del juez militar, es decir, del oficial encargado, o bien de la pericia. Pues hay algunos que lo hacen mejor y otros lo hacen peor. Algunos le echan más interés y otros menos y otros ninguno, ¿no? En general siempre es un marrón, ¿no? Es un marrón para el militar encargado de recopilar la información y es un marrón para los que se ven implicados, porque tienen que dar explicaciones sobre algo muy raro, ¿no? Y normalmente en la carrera militar, pues la gente lo que quiere es hacer carrera, ¿no? Y esto en muchas ocasiones, como te digo, es un marrón. Y luego dentro hay de todo. Pues hay gente que, bueno, que no quieren saber nada de este tipo de historias y dicen, sí, ha pasado, pero esto no tiene nada que ver con mi trabajo. Y hay gente que le impacta de tal manera que se convierten en aficionados, en interesados a este tipo de fenómenos e incluso recopilan casos de otros de sus compañeros, ¿no? Yo me he encontrado con personas así, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el año 1992 se realiza lo que decía ayer, me dicen, bueno, pues es que, ¿qué vamos a contar? Dice, sí, que una serie de objetos extraños son detectados por nuestros radares que a veces se acercan a nuestras bases, sí, pero no tenemos explicación. Entonces, para decir, pasa esto, pero no sabemos lo que es, pues para eso mejor no decir nada, porque como no tenemos respuestas, lo único que vamos a provocar es un interés en los medios de comunicación y vamos a quedar fatal, porque como no tenemos respuestas, entonces para eso mejor no decir nada. Pero no es que oculten un gran secreto, no es que tengan el gran secreto del fenómeno y no lo quieran dar a conocer, no. La verdad es, como digo, mucho más prosaica, ¿no? Pues como te digo, en el año 1992 se llevó a cabo un proceso de desclasificación que se hizo muy mal, ¿no? Probablemente si se hiciese ahora, los militares, estoy seguro que el estamento militar, pleno siglo XXI, lo haría de otra forma, ¿no? Pero entonces se hizo muy mal porque se dieron a conocer una serie de informes y lo que se intentó es dar carpetazo al asunto, ¿no? Entonces, para ello se hicieron dos cosas mal. Uno, no sacar a la luz ciertos expedientes, ¿no? Porque eran los expedientes, algunos de ellos los más interesantes, ¿no? Con muchos elementos de juicio para validar la realidad del fenómeno. Y en otros, lo que se hizo fue intentar maquillar la realidad, cambiando ciertos aspectos de esos informes, ¿no? E incluso ofreciendo conclusiones, ¿no? A posteriori, es decir, conclusiones que se realizaron durante el propio proceso de desclasificación, que trataban de invalidar esos informes, ¿no? Como digo, se hizo fatal, porque los investigadores de la época, los ufólogos de la época, los pillaron en las manos en la masa con todo. Y además que muchos de ellos tenían esos informes oficiales sin maquillar, porque los propios interesados militares desde dentro se los habían pasado. Los propios investigadores habían entrevistado a los testigos
protagonistas de esos casos. Y cuando los testigos tenían los informes en las manos, decían, esto es mentira, esto está tachado, esto está manipulado, yo no vi esto, ¿no? Los horarios están cambiados para que coincida con el planeta Venus, ¿no? Te lo estaban diciendo los propios protagonistas de los casos, ¿no? Es decir, que el ejército quedó muy mal. Yo creo que jamás se esperaban eso, ¿no? Esperaban que salieran una serie de noticias en los medios, aparecer con sus trajes oficiales, con sus uniformes, a dar una serie de explicaciones y se acabó el asunto. Lo que no les esperaban es que una serie de periodistas y de investigadores les sacaran los colores, ¿no? Y yo sé que eso lo llevaron muy mal. De hecho, cada cierto tiempo el estamento militar ponía un oficial de inteligencia encargado de ese proceso de desclasificación que, para decirlo llenamente, es el que se llevaba las hostias, ¿no? Es el que tenía que dar la cara y es a quien en general se la partían los periodistas y los investigadores. Hombre, para un militar de inteligencia aparecer ante el público dispuesto a recibir críticas, ¿no? Pues era una patata muy caliente. ¿Qué es lo que pasaba? Que normalmente antes de un ascenso, ¿no? Lo que les pedían a algunos es, vale, tú vas a hacer esto, pero te voy a ascender, ¿no? Eso es lo que pasaba. Vas a tener que pasarte aquí unos meses, ¿no? En esta... ¿Puteado? Sí, en esta zona roja, ¿no? Pero luego vas a ascender, ¿no? Y eso es lo que pasaba, básicamente. Además, poca gente sabe, por ejemplo, que uno de los oficiales encargados de ese proceso de desclasificación era Ángel Bastida Freixedo, sobrino de Salvador Freixedo, ¿no? Además, creo recordar que fue el general más joven del ejército español, o de los más jóvenes del ejército español, y además lamentablemente falleció de forma prematura, ¿no? Pero era un tipo con una carrera en el estamento militar absolutamente extraordinaria, ¿no? Y que durante un tiempo fue la cabeza visible de ese proceso de desclasificación, y como digo, que lamentablemente falleció de forma inesperada, ¿no? Bueno, y como digo, se hizo muy mal y algunos expedientes incluso no se dieron a conocer y, bueno, la cosa no fue más allá. Más cerca en el tiempo, otros ejércitos han llevado a cabo procesos de desclasificación muchísimo más ejemplares. Es decir, yo creo que es lo que tenía que haber hecho el Ejército del Aire español, sinceramente. Sí, es decir, el belga, el francés, ¿no? El inglés. Sí, el Ministerio de Defensa británico, el Ministerio de Defensa de Dinamarca, el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, el Ejército sueco. Es decir, han sido muchos los ejércitos que han dado a conocer sus informes secretos sobre ovnis, ¿no? Y en realidad lo que hicieron... Hombre, yo no sé si se han quedado algunos de esos informes que no se hayan desclasificado. Probablemente sí. Pero al menos los que se han desclasificado sin maquillar, sin tocar y sin conclusiones a posteriori. Es decir, tal como lo tenían. Es decir, y además, para un estamento militar es muy fácil justificar esa desclasificación. Es decir, esto es una información que hasta ahora era secreta. Creemos que no tiene ninguna razón para que siga siendo secreta. Nosotros no somos ni periodistas, ni científicos, ni interesados en el fenómeno ovni, ni académicos, ni nada, solo militares, y creemos que el estudio de estos casos pues le corresponde a las universidades, a los grupos civiles de ufólogos, a los periodistas, a los aficionados. Es decir, ahí está la información, hagan ustedes lo que quieran. Nosotros ni quitamos ni ponemos, no decimos nada, solamente que estos son los informes que hemos hecho, y aquí está. Nosotros no entramos a decir si son extraterrestres, si son naves secretas, si son... Aquí está, y ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Y hay casos absolutamente extraordinarios, ¿no? Casos en los que incluso hay testigos de las tripulaciones de varios aviones en vuelo, detecciones en radar, pero el estamento militar ni entra ni sale, ¿no? Simplemente da esa información. Si aquí se hubiese hecho así, tendríamos otro recuerdo de ese proceso de desclasificación. Ufólogos como Juan José Benítez tienen la teoría, en base a informaciones que han recabado, de que en realidad fue un ensayo. Es decir, que el estamento militar norteamericano, los servicios de inteligencia americanos, ensayaron cómo realizar un proceso de desclasificación para deslegitimar y para enterrar definitivamente el fenómeno ovni. Y decidieron probarlo en España, ¿no? Un país occidental, con ciertas características, bueno, más o menos similares en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a interés, etcétera, etcétera. Además hay que recordar que en esa época, en el año 1992,
había organizaciones civiles de investigación del fenómeno ovni muy activas en Estados Unidos, que aprovechándose de la ley de libertad de información, pleiteaban contra el gobierno de los Estados Unidos para que diera a conocer informes secretos sobre ovnis, no solamente de la USAF, de la Fuerza Aérea, sino también de la CIA, de la DIA y de otras agencias de inteligencia, ¿no? Y de hecho, varios de esos grupos civiles que contrataban a abogados de primera categoría, o en muchos casos esos abogados eran aficionados y miembros de esas organizaciones y pleiteaban con el gobierno de los Estados Unidos, lograron la desclasificación de muchos documentos secretos sobre ovnis. Entonces había una gran presión de la opinión pública norteamericana para que se hiciera un proceso de desclasificación y se dieran a conocer toda una serie de expedientes secretos. Entonces Benítez tiene la teoría de que hicieron un ensayo con España. Probaron a ver qué es lo que sucedía. Y claro, viendo el resultado, no lo hicieron ellos, ¿no? Porque el resultado fue malo. Fue muy malo, perdieron la partida sin ninguna duda. Y lo que quedó en la opinión pública es que el Ejército del Aire había mentido y que el fenómeno ovni era real. Es decir, ganaron 7-0 los grupos de investigadores civiles al Ejército del Aire en esa época.